buenas tardes. Estamos aquí nuevamente después de una semanita que tuvimos que suspender el programa, pero estamos felices nuevamente de estar acá. Acompañada de María Elena Rojas Zúñiga. Los que no la conocen, ella es directora del Centro de Terapias MERS con más de 10 años de experiencia. Es máster en psicopedagogía y en psicoterapia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Dice, cómo las hormonas y los neurotransmisores influyen en nuestra felicidad. La semana anterior habíamos visto el tema de la felicidad. Entonces esto es como una continuación. Ella nos lo va a explicar ampliamente. Además está involucrado con un programa que habíamos hecho anteriormente que se llamaba Cómo hackear nuestro cerebro. Van a ver la relación que tienen. Es importante que si no lo han visto, se lo vean de nuevo. Yo voy a dejarles el link para que puedan verlo ahí y empaparse un poquito más del tema. Hola Mari, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo después de tantos días de no vernos? Hola, muy bien. Un saludo especial para usted, Tati, y para todas las personas que nos están viendo. Un agradecimiento a Padre, Madre Dios por el don de la vida, el creador del universo, que nos permite entender y conocer, y con el propósito de llevar esa semilla a las mentes, a los corazones de cada uno, con mucho amor, dispuesta a poder enseñar lo que a mí un día conocer me ha ayudado tanto, para poder paliar la cotidianidad, las cosas que nos pasan todos los días. Entonces, la primera experiencia ha sido conmigo misma, y en este momento es un aporte para que todo el que le interese el tema de la felicidad. Yo siempre digo que todos queremos ser felices, y la felicidad, como dijimos el programa anterior, no es nada comprado, es algo logrado, algo que tenemos que lograr, es una decisión que tenemos que tomar. Pero es muy importante entender cómo las hormonas y los neurotransmisores y cómo nuestros pensamientos, toda la función neurológica, intervienen en si somos felices o no. Claro, por supuesto. Ahí las hormonas, especialmente, bueno, en nosotras las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo esto puede influirnos? Si nos explica más ampliamente, Mari. Ok, vamos a hablar del cortisol y la oxitocina. El cortisol es la hormona del estrés. Es una hormona cíclica. Por las noches está bajita, y luego cuando ya va a amanecer va subiendo y tiene el pico más alto por la mañana, que nos ayuda a despertarnos, a estar activos, para poder ir al colegio, para poder trabajar, para poder hacer los oficios. Ese cortisol lo necesitamos. Si no tuviéramos cortisol, no podríamos realizar todas esas actividades. ¿Cuál es la situación? Que lo necesitamos en un porcentaje adecuado. Pero cuando tenemos una sobreestimulación y generamos en grandes cantidades el cortisol, bloquea todos los sentidos. Esa persona que está constantemente, cómo se provoca, cómo se segrega en grandes cantidades. Si la persona está constantemente sintiendo una amenaza por un problema, ante cualquier amenaza el cerebro se pone en modo de alerta y segrega esa cantidad de cortisol. Y este es, como les digo, importantísimo, no estaríamos vivos sin él. Pero aquí tenemos que prestar atención a algo. El cerebro, no importa si pasa, si te lo imaginas, es exactamente lo mismo. O sea, tiene el mismo impacto en el cuerpo. Porque, por ejemplo, el hombre primitivo podía tener el cortisol elevado
por cierto tiempo porque tenía miedo a morir. Pero inmediatamente pasaba el peligro, el cortisol volvía a estar en un nivel adecuado. El problema es que era una amenaza real. En este momento no es una amenaza real, es una amenaza imaginaria, porque las personas o se van para el pasado o se van para el futuro con ansiedad. Y esto hace que se segregue esa cantidad de cortisol por algo imaginario que ni siquiera es real, pero el cerebro no lo entiende. En este siglo XXI nos hemos convertido en una sociedad intoxicada por cortisol. Todos alguna vez hemos escuchado el cortisol, tal vez cuando nos mandan a tomar cortisona para desinflamar. ¿Por qué? Porque ese estado de alerta intoxica el cuerpo, inflama todos los sistemas, y este cortisol nos quita las defensas del cuerpo, baja el sistema inmunológico, y esto es como, vamos a ver, el cortisol hay dos formas de entenderlo, que lo podemos conocer como en algo que vivimos, como cuando nos majamos un dedo, en el siguiente minuto sentimos que el dedo se adormece. ¿Por qué? Porque el cerebro produjo un shot de cortisol que vaya a proteger el dedo para que no pierda la irrigación sanguínea. Eso exactamente sucede como cuando hay un accidente. Entonces la persona hasta se levanta y se siente como en calor, como que no pasó nada, y tal vez hasta tenía una fractura. Tenía una gran cantidad de segregación de cortisol que hacía que la persona que no sienta el dolor. O como por ejemplo cuando estamos muy estresados por algo. Entonces llega el momento que ya pasó, el fin de semana la persona se enferma. O tal vez un periodo largo, pasa mucho con los docentes que trabajan y llegan a vacacionar y los primeros días de vacaciones se enferman. ¿Por qué? Porque el cerebro está ahí como en ese momento necesita la causa del cortisol en grandes cantidades generó tantos destrozos que no se manifestaban porque estaba como en caliente, estaba como en calor. Pero una vez que ya las cosas pasaron, entonces se nota. Ok. ¿Me ibas a decir algo? Sí, ya entiendo. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Sí, ya entiendo por qué es que entonces lo de la enfermedad. Después de que pasamos ese pico de estrés, o sea, más o menos cuando ya nos relajamos, es que entonces uno se enferma. Exactamente. Sí, okay. El cortisol afecta el hipocampo, que es la zona de la memoria. Entonces hay mucha gente que piensa que está perdiendo la memoria y lo que tiene es un estado alargado de estrés crónico. ¿Por qué? Porque estamos llenos de cortisol. Como yo digo, caminamos inflamados, intoxicados e inflamados por la calle. Debemos aprender a reducir esos niveles de estrés, aprender a relajarnos, a no dar importancia a las cosas que no la tienen. Y no tenemos que anticiparnos a cosas que no se va a pasar. Hacer ejercicio elimina el cortisol, pero hoy vamos a ver otras cosas además de lo que hemos recomendado, como la meditación, cómo hacer yoga, cómo hacer ejercicios. Hoy vamos a recomendar otras cosas que son como muy prácticas en la cotidianidad. Una cosa que es importante es que este tiempo que hemos pasado con el COVID, hemos tenido un momento de intoxicación de cortisol. Porque en ese momento todas las personas tenían miedo, tenían estrés, tenían preocupación. Y lo más preocupante de esto es que todos los mecanismos que se necesitan para bajar el cortisol estaban prohibidos. Eran todas las herramientas que producen el antídoto del cortisol, que es la oxitocina, estaban prohibidos. Como los abrazos, mirarnos a la cara, sonreír, hacer deporte, empatizar, ir a visitar a la gente. Esto de darnos la mano, de estar uno con el otro, nos ayuda a superar esos estados de alerta. Pero en la pandemia, por 2 años fueron prohibidos. Entonces, cuando ese cortisol está estimulado de forma crónica,
causa un daño profundo al sistema inmunológico. En esos momentos que es importante que el sistema inmunológico nos defienda, más bien se deprime. Entonces, la oxitocina, que es la que estimula y potencia ese sistema inmune, por eso es tan importante en este momento conectarnos con las personas, volvernos a abrazar, volver a estar juntos, volver a conversar, esos momentos de placer con el otro, con la familia, con todos, es lo que nos va a ayudar a desintoxicarnos de tantísimo cortisol. Entonces, estar siempre siendo sensible, poniéndonos en lugar del otro. Yo digo que sin el hemisferio derecho y sin oxitocina y sin empatía, echamos a perder esto. ¿Por qué? Porque empezábamos a ver la gente estresada, que tenía miedo, haciendo culpables a otros, dividiéndose en bandos, los que sí creían, los que no creían. Todo esto nos ha dividido y nos ha intoxicado de una manera tremenda. Entonces, desencadenan esas subidas de cortisol, que es lo que vamos a aprender a regular y producir y segregar lo que necesitamos, no más de eso. Entonces, la oxitocina, cuando la estimulamos, potencia ese sistema inmunológico. Ahora mismo necesitamos tener esa oxitocina, ese acercamiento, ese momento constante con nosotros mismos y con los demás. O sea, siempre yo he tenido mucha intuición en la vida y siempre me gusta observar muchísimo las cosas, y aquí en la consulta empezó a llegar muchísima gente con depresión, muchísima gente con ansiedad. Y hay que vernos, cuando vemos una situación tenemos que observarla, para poder investigar tenemos que observarla. Como decía mi papá, los espejos son para vernos. Entonces, cuando nosotros vemos que algo así está pasando y que se presenta muchísimo, o sea, no es casualidad que una persona esté teniendo taquicardia, ataques de pánico, ansiedad, depresión, y otra que antes se veía, ¿qué le digo? Tal vez en depresión 3 casos al mes, y ahora hay muchísimos más casos constantes en una semana. Hay mucha gente que se está sintiendo así. Entonces ahí empieza a hacernos pregunta. Este aumento de estos estados emocionales, estas caídas de estado de ánimo, vienen después de la crisis que pasamos y todo este tiempo que estuvimos así como alerta. Entonces tenemos que prestar atención a eso. A mí, cuando algo me interesa, me llama la atención, me da mucho por leer, mucho por investigar y por saber qué es lo que está pasando. Porque qué tienen que ver los problemas digestivos con la depresión, qué tiene que ver los problemas digestivos con la ansiedad y todas las citis, porque el cortisol es el papá de la colitis, de la gastritis, del estreñimiento, también a veces de la diarrea, de los gases, de la dermatitis. Entonces, ahora estamos viendo muchísimos casos que después de estar en ese estado prolongado de estrés, nos está llevando a esa depresión. Hay gente que dice cosas, y es bastante para observar. Tengo 20 años de tomar medicación y antidepresivos y no me llega, el tratamiento no me llega. Puede que no sea depresión, puede que sean estados crónicos de estrés, y esto hay que tratarlo con otros conocimientos, y el principal para mí es autoconocernos, conocer cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan esos mensajeros químicos que son llamados hormonas o neurotransmisores en nuestro estado de ánimo. Entonces, hablemos de la serotonina, que es muy importante conocer que el 90% de la serotonina que llega al cerebro se segrega en el intestino. Entonces, la serotonina, bajo diferentes mecanismos, se segrega ahí en el sistema digestivo. Entonces, recuerden que la serotonina
es la base del estado de ánimo, de la libido, la base de los impulsos, los que nos da esa sensación de felicidad, de alegría. Y si el intestino no funciona bien, esa persona anímicamente no puede estar bien. Y normalmente se le pregunta a la persona, ¿cómo está usted en su digestión? ¿Cuántas veces va al baño? Y muy común es de que la persona que está deprimida tiene estreñimiento, tiene problemas intestinales. Por eso el agua de mar es tan recomendada, porque el agua de mar limpia, pero lo que es negativo, no como un purgante, sino que hace que el movimiento del intestino expulse todo lo que no sirve, pero no nos dañe la microbiota, que es tan importante entender. Entonces, también ahora, como estoy hablando de que la serotonina, que es la hormona de la felicidad y el ánimo, y es la base también de la producción de melatonina que se produce en la glándula pineal, entonces necesitamos tener buena segregación de serotonina para poder dormir bien y para poder tener estados de ánimo equilibrados. Entonces, esa alteración de la microbiota, ¿qué es la microbiota? Entonces, la microbiota es el conjunto de microorganismos que se localizan en el intestino de forma normal. O sea, hay estudios que demuestran cómo la flora bacteriana es la que se ve afectada cuando una persona tiene depresión. Incluso hay una diferencia comparada con dos individuos, en uno sano y otro con depresión, y se puede comprobar qué está pasando con la microbiota. ¿Por qué? Porque hay, por lo general, la diversidad de las bacterias, pero sería como microorganismos positivos que están ahí para defendernos, se disminuyen cuando la persona está deprimida, porque también tenemos parásitos, pero en este caso lo que es la microbiota son esos organismos, microorganismos que están ahí para defendernos. Cuando el sistema inmune está elevado, pues tenemos una microbiota funcionando muy bien, y cuando está bajo el sistema inmune, entonces ahí también tenemos que consumir alimentos, probióticos y todo esto para poder subir esa población unicelular que hay en nuestros intestinos, que también eso interviene en el estado de ánimo. Entonces es importantísimo saber cómo influye la microbiota en la salud mental. Sabemos que esta microbiota tiene una influencia directa con el intestino a través de esa secreción de sustancias, o esos neurotransmisores, como es la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, el gamma, el GABA. O sea, también pueden alterar el funcionamiento cerebral directamente en el sistema nervioso. Entonces, ahí la gran importancia. Entonces, necesitamos aprender a tener limpios los intestinos. O sea, si una persona siente ansiedad, piense cómo está yendo al baño. Y si hay alguna situación, pues entonces hay que tomar acción. Dime. Sí, que es importante hacerse esas limpiezas, ¿verdad? A nivel de intestinos. A veces no nos hacemos eso, por lo menos una vez al año, no sé si es recomendable 2 veces al año. De hecho, se conoce que el intestino es el segundo cerebro, ¿verdad? Ah, sí, claro. El segundo cerebro, por eso está dominado, sí. Sí. Para mí no es una vez al año ni 2 veces al año, es ir al baño mínimo 2 veces al día. Y el agua de mar ayuda, y tomarla diariamente. El agua de mar es la tabla periódica, es tomar la tabla periódica completa. Entonces, por ahí vemos cómo también tenemos que conocer esto. Ok, ahora nos vamos a otra función en nuestro ADN, incluso, que tenemos que conocer. Son los telómeros. Creo que hemos hablado en algún momento de los telómeros, pero hoy también los vamos a tomar porque necesitamos entender cómo funcionan, que son los que propician que pasen cosas buenas.
Y recordamos que los telómeros son los capuchones que tienen las células y que Elizabeth Blackburn fue la que descubrió esto y se ganó el Premio Nobel de la Medicina con semejante investigación maravillosa, y de ahí tenemos muchas cosas que analizar. Entonces recuerde que los telómetros, les decía que son como la comparación para entenderlo mejor, como los cordones de los zapatos. Entonces el telómetro, para entrar en la agujeta del zapato, tiene en la puntita algo que se llama telomerasa. La telomerasa se produce cuando estamos felices, cuando somos optimistas, cuando estamos siempre motivados. Tenemos mucha telomerasa, entonces el telómetro está como cuidadito, como sanito. El cordón, cuando no tiene telomerasa, pensemos en el ejemplo, que es como cuando se le quita ese plastiquito que tiene en la punta el cordón y se empieza a hacer como desmochado, así como despeinado, y ya no entra de forma perfecta. Entonces, los telómeros tiene que ver con la vida, tiene que ver hasta con la longevidad. Verás que hay un estudio impresionante para mí, me encantó conocer que hay 4 puntos en el planeta donde la gente tiene los telómeros más largos. Y no ves qué impresionante que Nicoya, en Guanacaste, es uno de los 4 puntos que tienen los telómeros más largos, porque ya ahora se pueden medir. Después de esta premio Nobel, Elizabeth Blackburn, se empezó a tomar la medición de los telómeros. Y ahí la gente es muy longeva. La gente tiene 90 y tantos años y son personas muy sanitas, y me encontré un reportaje hermoso con eso y me sentí súper feliz de que Costa Rica tenga ese lugar específico. Dice que comen muy sano, imagínense con el mar al cerca, con esos atardeceres, cómo se pueden relajar cada tarde al ver el sol caer sobre el mar, el clima, todas esas cosas intervienen, pero es muy importante poder entenderlo. O sea, eso es básico. ¿Para qué? Para no padecer de la presión alta, para no padecer de diabetes, para no padecer de cáncer, para no padecer de Alzheimer, de Parkinson, porque se dice que todas estas personas que padecen de estas enfermedades, los telómeros se van acortando y se van acortando y acortando y acortando hasta que la persona pierde la vida, porque eso tiene que ver con la vida. Entonces, aquí hay algo demasiado importante, como cuando alguien nos quita la paz. Todos tenemos personas que nos intoxican de cortisol. Todos tenemos personas que hasta con solo ver a la persona tal vez nos trae un recuerdo, una memoria de dolor del pasado, y tal vez esa persona hizo que nos recordara cosas, o si caemos en la provocación o en el sufrimiento o caemos en la tristeza por otras personas, imagínense que se nos están acortando los telómeros por la incidencia de otra persona en mi vida. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿quiero yo dejar que hacer una chicha, como dice la nuera mía, me corte la vida? Me quite años de mi vida por dejarme llevar del descontrol de las emociones, por el miedo, por la tristeza. Ahí es donde tenemos que preguntarnos. O sea, no se trata de ser buenísimo en todo y andar muerto de la risa siempre. Claro, debería ser, pero también deberíamos preguntarnos, ¿tanto poder le quiero dar a esa persona que puede influir hasta que yo pierda la salud? Entonces, se pueden medir. Hay gente que tiene 36 años y le miden los telómeros y parece que tuviera 65 años. Y de hecho nos dan una edad de vida. O puede ser el contrario, una persona que tenga 65 años y esté muy feliz y muy contenta y tenga los telómeros como que si tuviera 30. Entonces, todo eso depende de cómo la persona aprende a vivir. ¿Por qué? Porque es que tenemos que entender
que somos nosotros los co-creadores de nuestra propia realidad, que nosotros somos los co-creadores hasta de las enfermedades, porque una persona muy enojona, muy chichosa, siempre amargado, pues va a tener problemas cardiovasculares y va a tener enfermedades neurodegenerativas y lo está provocando su estado de ánimo, no porque Dios lo castigó y le mandó una enfermedad, no, es porque nosotros mismos somos los que estamos produciendo esas situaciones porque no estamos controlando las emociones. Entonces, ¿cómo hacemos para potenciar la telomerasa y envejecer muchísimo mejor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces tenemos que darnos cuenta cuando estamos enojados y sentimos hinchazón en la pancita o gases, colitis, diarrea, estreñimiento, todas estas situaciones. Tenemos que hacernos esa pregunta. Cuando estamos enojados, inmediatamente la pregunta es, ¿cómo está mi sistema digestivo? ¿Cómo está? Cuando empezamos a analizar esa observación, empezamos a cuidar nuestra salud desde hidratarnos, porque hay gente que también se descuida hasta en eso y después se queja por las enfermedades. Pero lo más importante es educar nuestros pensamientos, porque sabemos que estos son los que producen esas emociones, son los que influyen en nuestras propias células. ¿Por qué? Porque cada pensamiento, cada emoción viene precedida de un pensamiento, pero yo puedo educar los pensamientos. Todos podemos educar esa voz interior, que es la que nos da el autosabotaje, el que nos está metiendo siempre ideas. Todos tenemos alguien, la loca de la casa que digo yo, como decía Santa Teresa de Jesús, que siempre va comentando, es que no lo vas a poder lograr, nadie en tu familia lo ha logrado, eso no lo debes hacer, no te va a salir bien, los demás son mejores, cállate, como con el Ho'oponopono, le decimos perdón, lo siento, gracias, te amo, o el hola y adiós, que es tan maravilloso, ¿verdad? Cuando esos pensamientos llegan. Entonces tenemos que cambiar esa forma de pensar. Si cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de sentir. Siempre que enjuiciamos, que criticamos, que calumniamos, tenemos 3 dedos de frente que nos está diciendo algo a nosotros. Entonces nosotros necesitamos entender que no, esa no es la solución. Hacer una rabieta no es la solución. Cuando hay pensamientos tóxicos en nuestro corazón, vibra de una forma desarmónica. Entonces es la propagación de ese impulso al sistema nervioso y ahí es donde viene la consecuencia. Pero esa onda no es de equilibrio y armonía la que llega al corazón, sino al contrario, de estrés, de angustia, de rabia, de miedo. Por eso es tan importante hacer una dieta de pensamientos tóxicos. Vamos a ponernos esa tarea. Vamos a hacer una dieta de pensamientos tóxicos como un desafío permanente. Cada vez que entramos en contacto con una persona o una situación, el desafío debe ser que cuando esa persona salga de nosotros, digamos, de la conversación que tuvimos, o si estamos en la consulta, o en un curso, o en el trabajo, que esa persona haya recibido lo mejor de nosotros mismos, haya recibido atención, una buena conversación, una buena relación interpersonal, porque cuando se cambia la forma de ver las cosas, también hasta las personas cambian. Si estamos viviendo desde el miedo, no se disfruta la vida se convierte en miserable. Ahí es una forma de vivir, es una forma de apreciación de la vida. Si vivimos desde la gratitud, desde la liberación, desde el agradecimiento de lo que la vida nos trae, entonces la empezamos a disfrutar. Pero tenemos que dejar las críticas, el papel de víctima, estar en ese lugar donde la queja siempre está presente y todo lo contrario. Entonces, una dieta de pensamientos negativos. Entonces, es por eso que tenemos que elegir entre 2 cosas. ¿Vivimos desde el amor o vivimos desde el miedo? Si vivimos desde el amor, vamos a vivir en plenitud, vivir sin apegos, sin miedos, pero si vivimos desde el miedo,
vamos a vivir desde la ingratitud, desde el ego, desde los apegos, esa programación de que hablábamos en el pasado programa, que amar es sufrir. Tenemos que salir de esa programación y de pensar que para ser feliz tengo que quedarle bien a los demás a costa de mí misma. Eso es otra cosa que tenemos que aprender a ponernos límites. Entonces, tenemos que conocer la mente, el corazón, y ahora nos vamos a los intestinos también, conociendo cómo funcionan los intestinos. Yo soy una gran apasionada del mundo de la mente y del cerebro. Para mí, entender el comportamiento humano es mi trabajo. Yo me dedico a trabajar con las emociones. Es por eso que comparto todas estas cosas que pueden ayudar a otros a ser felices en la vida. Como le digo, cosas que ya yo he practicado y me han funcionado. Entonces, aprendiendo a gestionar las emociones, podemos ser más felices y menos enfermos. La gente sana tiene los telómeros más largos y esto será tener como consecuencia mejor salud. Los niños que crecen en ambientes tensos, donde hay enojo, donde hay gritos, tienen los telómeros más cortos. Si tomamos a 2 personas de 50 años, que les medimos los telómeros, el que tenga los telómeros más largos sabemos que tiene la mejor salud. O sea, es que eso está comprobado. A nivel de ciencia está comprobado. Entonces, ¿por qué no aplicarlo nosotros? ¿Por qué no conocerlo? ¿Por qué no darnos la oportunidad de aprender a vivir desde el optimismo, de la ilusión, que es, la alegría es la garantía de la buena salud? Ahí es donde necesitamos empezar a tomar protagonismo y no dejar la felicidad en manos de otros. Como digo yo, volar con alas prestadas. El que vuela con alas prestadas siempre se va a caer. Pero ¿qué nos enseñaron? A poner nuestra felicidad en las manos de los demás. Y no, nosotros tenemos que aprender a ser felices nosotros con nosotros mismos. Entonces, ahí empezamos a tener 100% responsabilidad. Entonces, las personas, ya se ha demostrado que las personas que tienen un punto de vista más optimista, el impacto de las enfermedades es diferente en ellas. Una persona que siempre es feliz, recordando las cosas bonitas, interpretando las cosas de una mejor manera. Hay tal vez un mismo evento y una persona dice, ay, mira, pero es que lo dijo como que le cayó mal tal cosa, y la otra persona dice, ay, ni me di cuenta. Entonces, es darnos cuenta de la interpretación que le damos y entender que si somos alegres y optimistas, podemos cambiar hasta nuestros genes. Ese es un nuevo concepto que se llama epigenética. Puedo cambiar mis genes según mis pensamientos. Entonces, según esas experiencias, cómo enfrentamos la vida, es que podemos modificarnos genéticamente. Ahí es donde necesitamos entender que nosotros somos, vamos a ver, el cuerpo es como si fuera un país y los pensamientos es el presidente. Entonces, si el presidente toma malas decisiones, pues todo el país va a ir en decadencia. Pero si es un buen presidente que toma buenas decisiones, entonces todo va a ir en abundancia y en prosperidad. Entonces, el presidente en nuestro cuerpo, de todas las células, átomos, electrones, neutrones, protones, que los telómeros, los neurotransmisores, los mensajeros químicos, las hormonas, el que las manda es el cerebro, es el pensamiento. Entonces, tenemos que hacer esa dieta de pensamientos negativos. Ese es el reto que vamos a poner esta semana para que todos empiecen a rechazar todos estos pensamientos negativos y pensar, yo quiero ser feliz. No es que los demás me tienen que hacer feliz, no es que cada uno de nosotros tenemos que decir, yo aprendo a ser feliz, yo decido ser feliz, según las circunstancias que me rodean en ese momento. La felicidad no es lo mismo que el bienestar, eso lo vimos la anterior. ¿Por qué? Porque el bienestar colma los sentidos, pero la felicidad colma el corazón. Ahí es donde tenemos que dar prioridad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Tener bienestar o ser felices? Muchas veces
nos damos cuenta de la felicidad que teníamos cuando la perdemos, cuando nos enfermamos, cuando se nos muere alguien. Y no reconocíamos antes de que eso sucediera que estábamos felices, no lo reconocíamos. Entonces, en ese momento de sufrimiento, muchas veces empezamos a apreciar lo felices que éramos. Por eso tenemos que tener esa capacidad de autoobservarnos y ser felices en todo momento. Solo hay un antídoto para todas las personas desde el miedo, desde los apegos, el juicio, las expectativas, el ego. El único antídoto es el amor. Tenemos que vibrar en amor. ¿Para qué? Para que ese hipocampo, ese comandante y jefe del cerebro, mande todos esos mensajeros químicos y haga que estemos bien, porque si no, al contrario, nos vemos perjudicados. ¿Qué es lo que tenemos? Problemas de memoria, tenemos problemas porque esa membrana que tiene tantos receptores de cortisol, cuando una persona está estresada o tensa, se bloquea y empiezan a presentarse en fallos. Entonces, necesitamos entender y tomar acción. ¿Cómo activar la magia en tu cuarto cerebro? Ya que estamos buscando estrategias para ser feliz. Entonces, activar esa fuerza oculta, esa fuerza invisible, ese algo más. Hay que educar el corazón para ir más allá de la mente. El sistema límbico, el cerebro, ese cerebro mamífero emocional, que es el que graba todas las vivencias, es el que ahí se queda grabado todas las heridas del niño, todo lo que hemos vivido, ya cuando adultos también. Él es el que reacciona y se llena de estrés. Esos pensamientos negativos, cuando se les mete sentimiento con emoción negativa, inmediatamente ese cerebro inhibe la serotonina. Entonces ahí es donde vienen las depresiones. O sea, esta glándula empieza a liberar adrenalina y cortisol. ¿Y qué pasa? El sistema inmunológico se baja. El 95% de las enfermedades que vemos en el mundo son producidas por la forma inconsciente, negativa y repetitiva que tiene la gente de generar estrés fisiológico de forma crónica. ¿Por qué? Porque eso provoca un bloqueo emocional y al final se manifiesta como una enfermedad. Por eso es que es tan importante, ya vamos al otro punto, aprender a perdonar y perdonarnos. Eso cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir en la vida. Recuerde que primero tenemos que comprendernos y después esto genera un gran alivio y vamos a poder perdonar. Pero si seguimos actuando desde el cerebro reptiliano, desde ese cerebro que es instintivo, que ese reacciona, que es el que ataca, que es el que supervive, ese donde está esa memoria ancestral, que es el que impide olvidar, entonces sí, vamos a quedar atascados ahí en un pensamiento de odio, de resentimiento. Entonces tenemos que aprender a soñar, a tener ilusiones, a dar lo mejor de nosotros, a activar la glándula pineal, a vivir desde esa inteligencia intuitiva, esa inteligencia del corazón, desde el servicio, desde el amor, con paz, con actos de amor. Mire, no hay nada que haga que uno se sienta más feliz que ayudar a alguien. Cuando uno ve a una persona, un antes y un después en la vida, de una conversación, donde aquella persona de verdad se siente bien porque fue escuchada, porque fue contenida, esa ayuda que se le puede dar a una persona escuchándola, dándole un abrazo, sonriéndole, eso nace desde el corazón y hace que en el corazón de la otra persona nazca ese deseo de vivir y esa alegría, esa magia que es hacer todo lo que nos pasa, convertirlo en felicidad. ¿Por qué? Porque aprendemos, siempre aprendemos. Entonces esto libera la serotonina, la dopamina, nos da sentido a la vida, se rompe la rutina, que es la que mata el amor. Cuando somos monótonos y hacemos siempre lo mismo, esto mata el amor. Entonces, cuando hacemos cosas diferentes, una vez un amigo hizo algo que nunca lo olvido.
Ejemplo, íbamos en el peaje y entonces vino y pagó lo que le correspondía y dice, páguele al de atrás. Y nosotros nos fuimos, pero yo me puedo imaginar que el de atrás llega a pagar y le dice, no, ya le pagaron. Por lo menos una sonrisa le saca y al final son 300 pesos, como dicen, y qué alegría que da. Son actos de amor, estos actos mágicos, hacer magia para conseguir la felicidad, o estar en un supermercado y a alguien le falta y está devolviendo algo y que el que está atrás diga, no, lléveselo, yo se lo pago. Digamos que son cosas que me vienen a la mente en este momento, cosas que he vivido, pero no precisamente en lo material si no tenemos, pero ¿quién no tiene una sonrisa? ¿Quién no tiene un ratito para conversar? O sea, esto es maravilloso, hacer magia con nosotros mismos. Es impresionante conocer que la física cuántica cada vez nos acerca más a la verdad. En la neurociencia también nos habla de ese estado de equilibrio que siempre se ha perseguido el hombre desde tiempos inmemorables, aunque ha costado tanto llegar a ese equilibrio, pero el corazón siempre ha llevado al ser humano a querer ese lugar donde está en paz, ese lugar donde se siente bien. Es que tenemos 60 millones de células nerviosas. Imagínense la cantidad de células que están ahí esperando que nosotros tengamos una percepción de las cosas. Pero si le damos una percepción negativa desde el enojo, desde la queja, pues ellas van a reaccionar porque nosotros le estamos mandando a reaccionar de forma negativa. Entonces es importante, es un tiempo para pensar, para reflexionar, para conectarnos con el corazón, a ese corazón que le hemos echado la culpa tantas veces, hasta en canciones le dedican y lo tratan mal, y le dicen que no se entregue. ¿Por qué? Porque tal vez duele una ruptura, porque cuando hay una ruptura nos aconsejan, no le ponga corazón, póngale mente. No, es ponerle el corazón, es todo lo contrario, es el que nos da la capacidad de analizar, de intuir, para podernos salir de ese sufrimiento, aprendiendo, saliendo sanos, sin resentimiento. Es hacer magia con nuestra vida, es hacer actos de amor, eso es saltar del miedo al amor. Lo único que saca al ser humano del sufrimiento es el amor, y no me cansaré de decirlo, porque es la forma mágica para salir de la culpa, porque la culpa siempre nubla y bloquea la razón. ¿Por qué? Porque la persona que siente culpa, que siente miedo, dice cosas que no quiere decir, hace cosas que no quiere hacer. Y muchas veces permanece en un infierno en el que nunca quiso entrar. ¿Por qué? Porque por orgullo dice, no perdono, me llevo esto a la tumba. Ahí va a vivir en un infierno. ¿Por qué? Porque todas sus células, átomos y moléculas están respondiendo a ese sentimiento de dolor, de amargura, y al final termina con la salud. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos, esa capacidad de amar y de soñar, de visualizar, de dar lo mejor de nosotros mismos. Yo siempre desde muy pequeñita he tenido esa habilidad para soñar. Siempre me ha gustado mucho soñar. Yo soy la menor, de 8 hermanos, y todos cuando yo estaba pequeñita hasta me era a veces crítica y a veces cosas muy bonitas, que hablan de lo soñadora y lo idealista que he sido yo, pero tal vez es que no he visto la realidad, la parte fea. Y cada que yo estudio más y más, yo digo, yes, tenía razón, no tenía que amargarme, no tenía que sufrir, no tenía que ver la parte oscura de la vida, tenía que ver la parte bonita de la vida. Entonces ahí es donde aparece esa fuerza que nos impulsa, que nos saca, que nos lleva. ¿Por qué? Porque estamos educando ese pensamiento para que no lastime el corazón. Entonces, vamos adelante con esa dieta de pensamientos tóxicos. Vamos a aprender a disfrutar
y vamos a cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. ¿Cómo estamos, Tati? Vaya tarea nos dejó hacer una dieta de pensamientos tóxicos, eso va a ser, pero en realidad sí, ya entiendo por qué todo está tan ligado, o sea, ese es el maestro de nuestra vida, o sea, si ahí está mal, todo va mal. Corazón, intestinos, vienen las enfermedades y por eso los neurotransmisores y las hormonas al final toman el camino que nosotros mandamos desde aquí. Por eso es tan importante de volvernos a ver el video de cómo hackear nuestro cerebro. Y el otro que también se los voy a agregar es el último que vimos de la felicidad, porque está muy ligado a este. Creo que es súper importante volverlos a ver y repasar y estar conscientes de eso. Ahora sí, a no quedarnos en mucho tiempo en esa, cuando alguien nos provoca una sensación, una emoción que no nos va a ayudar, no quedarnos ahí. Como dice madre, esperar que cuando salga ya, o sea, haya salido cosas lindas de nosotros, estar conscientes de eso. Muchas gracias, Mari, me parece un tema súper importante para todos, a compartirlo, apoyarnos para ver qué más les podemos ayudar, en qué otros temas. Este era un tema, está ligado a la depresión y al estrés y a la ansiedad que le llega a tanta gente a la consulta, ¿verdad? Ok, Tati, para los que son muy orgullosos, les dejo un reto. Hay gente que es orgullosa y dice, ay, ¿cómo yo voy a dejar que me domine tal? Ay, ¿cómo yo voy a dejar? Ajá, entonces ahora pregúntese, cuando alguien lo haga enojar, decir, ¿cómo yo le voy a permitir a esa persona que acorte mi vida? ¿Cómo le voy a permitir que acorte mis telómeros? No dale poder. Que le ponga bronca positiva. No guardo resentimiento, no guardo enojos, celos, ni nada de las cosas negativas, ni me quejo, ni critico. ¿Por qué? Porque eso el único perjudicado voy a ser yo misma. Entonces ahí poniéndole bronca positiva a decir, ¿cómo que esa persona tiene tanto poder en mí que me va a restar vida? ¿Que me va a restar salud? No. Y recuerden, somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, no nos enfoquemos en lo negativo porque nos llega lo negativo. Enfoquémonos en lo positivo. Recuerde que tenemos que visualizar para materializar. Atraemos. Donde pongo mi enfoque, pongo mi energía. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ahora vamos a tener un enfoque de paz y amor. La paz comienza por mí. La paz comienza por mí. Recuerdo este ejercicio hermoso que nos enseñaste. La paz comienza por mí. Esa es la tarea. Entonces, un saludo muy especial a la distancia, un abrazo de luz y de mucho amor. Espero que pongan en práctica todos los consejitos y pongamos atención y observarnos todo lo que influye en que nosotros consigamos ser felices, consigamos la felicidad. No es solo, ay, yo quiero felicidad, y no. Es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, cuidando desde nuestra digestión, de cómo limpiarnos. Y para decirles, el Centro de Terapias Alternativas está aquí siempre dispuesto para ayudarles en todo lo que podamos, y también contarles que aquí tenemos agua de mar. Entonces el mar, pues aquí la puede conseguir. Y de verdad, un feliz fin de semana en mucha paz y mucha armonía. Mucha armonía consigo mismo y todo vendrá por añadidura. Hasta luego. Chao, Tati. Chao. Adiós. Chao.